En un mundo en constante evolución, donde la conciencia ambiental se convierte en una prioridad global, surge un espacio para explorar el amplio universo de la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. Los temas que marcan la agenda verde, narrados de primera mano por sus protagonistas. Bienvenidos a Círculo Verde. Bienvenida, Mary. Muchas gracias, Julia. ¿Qué es EcoHouse? EcoHouse es formalmente en los papeles, una organización sin fines de lucro dedicada a la acción para la sostenibilidad, pero a nosotros nos gusta definirla como un club de personas que quieren cambiar el mundo con sus pequeñas y no tan pequeñas acciones. ¿Tu cargo en EcoHouse es? Soy directora de 2 áreas, del área de educación para la sostenibilidad y del área de crisis climática. Bien, ahora voy a ir sobre eso, pero antes te quiero preguntar, ¿cómo pasaste de psicopedagoga a ser activista por el medio ambiente? Bueno, siempre durante mi carrera psicopedagogía, viste que hay como este estereotipo de psicopedagoga de clínica o en el colegio con las infancias y demás, y a mí eso no me convocaba. Tuve la oportunidad de hacer unos viajes y conectarme mucho con la naturaleza, conocer otros países y entender que había otra forma de vincularse con los espacios verdes, con los residuos, con la energía. Había más conciencia. Dije, esto es aprendizaje, esto también puede ser psicopedagogía, ¿no? Y hace falta mucho en mi país y en mi ciudad llevar estos conocimientos. Así que cuando volví me anoté de voluntaria en EcoHouse, justamente. Empecé a hacer cursos, empecé a aprender cosas y ahí fue como desde voluntaria empecé a coordinar el equipo y a trabajar en todo lo que es educación y aprendizaje, que se vincula con mi formación profesional, y después vincularlo con lo ambiental y empezó también a formarme en conocimientos más de ese ámbito como para tener las 2 herramientas. Claro. Ahora sí te quiero preguntar qué es educación para la sostenibilidad y crisis climática, ¿de qué se trata básicamente? Son 2 áreas de otras que también existen en EcoHouse, vinculadas siempre a la educación, ¿no? El trasfondo de EcoHouse es la educación, es el corazón, es nuestra columna vertebral. Ahora, en el programa y en el área de educación para la sostenibilidad trabajamos más en lo que es educación formal, es decir, educación con escuelas, educación con universidades. Articulamos con organizaciones de sociedad civil que al igual que nosotros también trabajan con escuelas y con universidades, tratando de potenciar estos programas, dando herramientas a estudiantes, a docentes, que muchas veces tienen un montón de voluntad, pero como que falta por ahí algunos recursos. Bueno, nosotros diseñamos recursos, los socializamos también, llevamos adelante una red de escuelas para el desarrollo sostenible, que justamente lo que busca es eso, ¿no? Acompañar estos procesos de cada una de las instituciones educativas para que vayan incorporando en su cultura, en su currícula, en todo, en sus espacios, la sostenibilidad. ¿Qué talleres llevan a las escuelas? Talleres de todo tipo y color, de acuerdo a lo que necesite la escuela, ¿no? Pues nombrame algunos, a ver. Talleres desde la regla de las 3 R's y la gestión de los residuos, huerta, es un hit, compostaje, crisis climática, uso responsable de la energía, problemáticas socioambientales actuales también, cine, debate, bueno, no sé, hay un montón. El catálogo es enorme. Voy a tocar algunos de los puntos, pero quiero detenerme en uno. ¿Cuál es la regla de las 3 R? Reducir, reutilizar y reciclar, en ese orden. Ahora después surgieron también más R's, rechazar como la primera, que está buenísimo, pero bueno, el universal es la regla de las 3 R's, que es reducir el consumo, lo que no pude reducir lo reutilizo, lo convierto en otra cosa, le doy otra vida, y lo que no pude reutilizar, recién ahí lo reciclo para que después industrialmente se convierta en otra cosa. ¿Y qué sería la R de rechazar? La R de rechazar es rechazar lo más posible, reducir al máximo, rechazar las bolsas de plástico, los envases descartables, etcétera. A ver, cuando es muy despareja, ¿no? La educación en cuanto, porque depende de cada municipio, de cada lugar y demás. ¿Cómo estamos con respecto a eso? Digo, ¿vos ves que hay mucha separación entre lo que sabe un lugar geográfico de la Argentina a otro, o más o menos estamos parejos en la conciencia del medio ambiente a través de la educación, digamos, ¿no? Bueno, es una excelente pregunta porque ahora hace poquitos años se sancionó la Ley Nacional de Educación Ambiental Integral, que lo que hace justamente es tratar de garantizar que todos los estudiantes, y no solo estudiantes de escuelas, universitarios, incluso medios de comunicación, incorporen estos contenidos y los puedan aplicar. Ahora, las realidades, ni siquiera geográficamente, porque a veces en un mismo lugar
está como muy ligado a la voluntad de un docente o de un directivo que le pone toda la garra y que lucha contracorriente para meter estos temas en la agenda. Porque también la realidad es que es un desafío. Los docentes tienen un enorme desafío y en los contextos más vulnerables más todavía, ¿no? De contención, de enseñar esto, enseñar lo otro. Y hay un montón de contenidos a desarrollar que a veces no llegan con todo. Entonces, por eso nuestro foco siempre está en tratar de acompañar esos procesos y entender que cada institución es un mundo. ¿Qué tipo de relevamiento hicieron con la basura, con respecto a la basura? Con relación a la basura, lo que hacemos es, trabajamos muy fuerte en un eje, que es una campaña que se llama Ojo con la colilla, que es como el puntapié, ¿no? Hablar de colillas, que a veces es un residuo que mucha gente ni siquiera sabe que es un residuo. Hemos hecho encuestas, por ejemplo, que eran muy graciosas, preguntándole a la gente, ¿vos caminás por la calle y tirás un papel? No se tiran los papeles en la calle. Eso lo tenemos todos muy claro. Pero fumás, sí. ¿Y tirás la colilla? Sí, la colilla sí. Si no, ¿qué hago con la colilla? Bueno, una colilla de cigarrillo tiene más de 100 tóxicos diferentes en esto. Entonces es un residuo tan subestimado porque es tan chiquitito, pero es una bomba tóxica y una sola colilla puede contaminar hasta 60 litros de agua, en algunos estudios incluso hasta 1000. Entonces esta cosita así, ¿no? Y uno por la calle, en el auto, tira por la ventanilla, lo vemos todo el tiempo. El famoso el veneno viene en frasco chico. Exactamente. Y uno va caminando y se da cuenta que ese hábito todavía no está incorporado. Entonces, a través de esa campaña tratamos de concientizar no solo de la colilla, obviamente, a través de la colilla como puntapié, como decía recién, poder hablar de otros temas, poder hablar de los residuos en general, de las industrias, de todo lo que eso implica también. Sé que también concientizaron mucho acerca de las toallitas femeninas como residuo. Sí, bueno, porque también son temas, ahora cada vez menos, pero muy tabúes, en donde no se conocía, no se dan a conocer otras formas de gestionar la menstruación, ¿no? Y empezaron con todo el crecimiento en los últimos años, no tan últimos años, pero en los últimos años con todo lo que fue la ESI y demás. Estos temas empezaron a salir más a la luz y investigando y demás también nos pusimos a ver cómo puede ser que se generen tantos residuos con algo que es biológico, que le pasa a casi todos los cuerpos menstruantes y si no pasa por otro tema de salud, digamos, y que los mismos productos que usamos también tengan algunos químicos y demás que pueden llegar a generar problemas de salud en esos cuerpos. Entonces dijimos, bueno, esto hay que concientizarlo, hay que estudiarlo primero y hay que concientizarlo y hay que abrir la posibilidad de que cada persona pueda gestionar la menstruación a su gusto, ¿no? Porque antes era como un poco la única opción. Y ahora, por suerte, se están dando a conocer mucho más las copitas, las bombachas también absorbentes y otro tipo de productos que son mucho más sostenibles porque no generan residuos y son mucho más saludables también para el cuerpo. ¿Las toallitas tienen mucho plástico? Las toallitas tienen plástico, sí, y muchas veces se piensa que lo que está dentro es algodón, como las colillas, de hecho, pero no es algodón, es como un polímero, una suerte de plástico que parece algodón, pero no lo es. Entonces, a veces la gente dice, bueno, esto algodón se degrada, se descompone, vuelve a la tierra, naturaleza. Bueno, no es así. La toallita tarda un montón de tiempo, por ser plástico, un montón de tiempo en descomponerse. Sé que hacen muchas campañas de limpieza también. ¿Cómo son y en qué ayudan? Bueno, depende de cada municipio, ¿no? Obviamente, todo lo que tratamos de hacer, y es uno de nuestros lemas, es acción local, pero con pensamiento global, ¿no? Todos con una misma causa o un mismo objetivo, pero la acción tiene que ser contextualizada en ese lugar, en ese momento, con esa comunidad. Y ahí es donde con cada municipio y con cada organización se trabaja diferente. Limpiezas en reservas, limpiezas en ríos, limpieza incluso de exóticas, de plantas exóticas, que son esas que no son nativas de Argentina, entonces que a veces invaden y hacen desequilibrios en lo que son la flora y la fauna. Eso también es un tipo de limpieza y hacemos un montón de eso con el equipo de restauración ecológica, que lo que hace es tratar de conservar y restaurar justamente ecosistemas a través de sacar lo invasor y ponerlo nativo, ¿no? Porque una planta nativa
te atrae la mariposa nativa, te atrae el pájaro nativo y eso atrae el otro predador y se arma toda la cadena que estudiamos en primaria y todo empieza a través de la tierra, ¿no? Ahí vi que hablabas de la evolución hacia un sistema socioeconómico circular y colaborativo. ¿De qué se trata eso? ¿Qué sería? Bueno, el sistema circular es opuesto a lo que vemos hoy. Un poco retomando lo que hablábamos de la regla de las 3 R's, hoy lo que pasa es, se extraen recursos de la naturaleza, se fabrica un producto, lo compramos, lo consumimos, en el mejor de los casos más de 10 segundos, pero en general la cultura es del descarte, se tira y a veces se tira o en la calle, como las colillas y demás, o se va a una disposición, que a veces puede ser un relleno sanitario, que es cuando el residuo se trabaja, ¿no? O si no, muchas veces se va a un basural a cielo abierto, a las quemas a cielo abierto y lo que vemos también todo el tiempo. Lo que propone un sistema circular es que en vez de ser una línea de saco, consumo, tiro, se vuelva un círculo, ¿no? Saco, porque todo lo que tenemos viene de la naturaleza, y eso es importante remarcarlo, todo. Saco de la naturaleza, lo consumo, lo más que puedo, idealmente, y la idea es que se generen productos que después puedan volver a utilizar esas materias primas para que no sigamos sacando recursos de la naturaleza, sino que podamos, lo que ya tenemos circulando, justamente, lo podamos reutilizar, volver a convertir y volver a hacer en el mismo producto o en otro producto. Y de esa forma no solamente colaboramos con la naturaleza, digamos, y le damos tiempo a que vaya regenerando, a que crezcan los árboles, a que se reproduzcan las cosas, sino que también empiezan a surgir un montón de oportunidades de empleabilidad para un montón de personas, como son los recolectores urbanos, por ejemplo, en los centros y en las ciudades, ¿no? Que a través de recuperar estos materiales los pueden ellos vender y generar este tipo de economías comunitarias y circulares que pueden generar es que esta rueda siga girando, ¿no? Hablabas del círculo, estamos en el círculo verde. Es sabido que el círculo rojo es el sector del establishment que condiciona un poco la agenda pública. De este círculo verde, ¿podemos nombrar 3 cambios positivos un poco para instalar en la agenda? Si yo te dijera 3 cambios positivos que vos proponés, ¿cuáles serían? ¿Que quisiéramos? Sí. Ok, del círculo verde le propone al círculo rojo. Bien. A la agenda pública. Bien, bueno, el primero tiene que ver con esto, con la economía circular, ¿no? Empezar a pensar, a incorporar la circularidad desde el minuto 0, desde el minuto que saco la materia prima, desde el minuto que fabrico un envase. Bueno, que ese envase ya esté pensado para ser recuperado, ¿no? Y ahí, bueno, está mucho que ver con la ley de envases, justamente, que es una cuota pendiente, ley de envases con inclusión social, por esto que hablábamos recién. Esa es una deuda pendiente importante. Otra deuda pendiente muy importante y hace muchos años es la ley de humedales, que todavía sigue ahí guardadita en un bello cajón, o no tan bello, pero que es muy importante y que la gente por ahí no conoce tanto, porque humedal es una palabra que queda como para, no sé, los biólogos, los que saben del tema. Argentina tiene un porcentaje de humedal enorme. Un humedal es un ecosistema que se define como una esponja, ¿no? Son esos ecosistemas que son intermedios entre un ecosistema de agua y un ecosistema de pleno tierra. Bueno, en el medio está el humedal. ¿Y por qué es importante? Porque absorbe toda el agua cuando se inunda, cuando hay crecida, la retiene, esponja, y cuando hay sequía, de ahí tenemos nuestras reservas de agua. Y por tener todas estas funciones también alberga un montón de especies de pájaros y mamíferos y peces a tener sus huevos y a hacer sus cositas ahí, porque son espacios seguros y porque donde hay agua y demás. Y además absorben carbono, que tiene que ver con el cambio climático, bueno, un montón, que no voy a hacer ahora la lista de beneficios de los humedales, pero es muy, muy importante que eso se maneje de una manera sostenible. ¿Y qué quiere decir esto? Porque la ley a veces se piensa como que se prohíbe, todos los humedales pasan a ser un área protegida. Eso no es lo que dice la ley. La ley es un poco un reflejo de la ley de bosques, ¿no? Que la ley de bosques lo que hace es poner un sistema semáforo y dice, en estas áreas que yo marco con rojo, ahí sí, conservación absoluta, porque este ecosistema es muy importante. En las áreas de amarillo se pueden hacer este tipo de actividades, pero este tipo no, porque arruina el ecosistema. Y en las áreas verdes se puede hacer actividades productivas.
Listo, entonces no es que todo queda prohibido, sino que es manejarlo de forma responsable para que eso se pueda conservar. Obviamente, los círculos rojos, en esos sentidos, a quienes más les afecta que haya una ley de humedales, porque que en general tienen que ver con sectores inmobiliarios y agroganaderos, tratan de desinformar muchas veces. Entonces, por eso siempre volvemos a la raíz, ¿no? Lo importante que es hablar de estas cosas, aprender de estas cosas e informarse. Porque si esta ley, por ejemplo, no existe, después los que sufrimos las inundaciones y las sequías somos todos nosotros, al que al final vuelve como un boomerang. ¿Te queda una? Ay, sí, perdón, se ve. Y la otra, que si bien existe la ley de educación ambiental integral, y esto obviamente porque a mí me toca el corazón, tarda mucho y siempre los procesos hasta que eso se realice, ¿no? Nosotros siempre decimos que tener una ley no es la meta, es el punto de partida. Claro. Ahora viene la implementación. Y ya pasaron 2 años desde que se sancionó la ley, y si bien tenemos documentos, está la Estrategia Nacional de Educación, hay un montón de documentos y planes a seguir, todavía, por lo que escuchamos de los docentes, no lo decimos nosotros, sino los docentes mismos en las escuelas y universidades, no están las herramientas a disposición y no está sucediendo. Y el reloj sigue corriendo. Entonces, es urgente que estas cosas se empiecen a traccionar y a mover con más fuerza. Estás en Círculo Verde, un especial con los temas que incluye la agenda ambiental, contado por quienes marcan la diferencia. Recién hablabas que en un viaje se te despertó el hecho de ser activista en el medio ambiente, y un poco las ciudades, como que nos cuesta desde las ciudades pensar que en el contacto con la naturaleza somos más conscientes. Entonces te quería hacer algunas preguntas con respecto a la ciudad, de cómo podemos ayudar nosotros desde acá. Sé que ustedes, toman acciones que tienen que ver con la forestación, pero ¿qué puede hacer uno en una ciudad sobre ese tema, por ejemplo? Muchísimo. De hecho, nosotros teníamos una sede y actualmente sigue funcionando un vivero de plantas nativas en la terraza en pleno Palermo. Y ahí hay más de 180 arbolitos naciendo en una terraza en Palermo. Entonces, la ciudad es verdad lo que decís, y es muy loco el contraste y lo que uno siente cuando se expone a esas experiencias de contacto más cercano, pero estamos muy alienados, como muy desconectados. Lo vemos también en los talleres cuando vamos a las escuelas, preguntando a los chicos, ¿de dónde viene un tomate? Del supermercado. Es así. No pueden vincularlo que eso viene de una planta. Claro. Entonces, hay como un camino enorme a recorrer. Hay un montón de acciones que se pueden hacer desde el hogar, en pleno centro urbano, más urbano que Buenos Aires, no sé si existe. Desde ya, si hay un balcón, un espacio, una terraza, promover esta siembra de plantas nativas que va a ayudar a que vengan las abejas, que va a ayudar a que vengan las mariposas, los colibríes. Es hermoso lo que empieza a suceder, y eso es importante porque se llaman biocorredores. ¿Por qué? Porque mi terraza conectada con la del vecino conectada, y ahí ya le damos como un pasillo, un caminito para que los animales y los insectos puedan alimentarse y empezar a hacer proliferar también otras plantas en otros balcones y en otros lugares, ¿no? Después todo lo que es la gestión de residuos, eso, el mayor porcentaje de los residuos viene de las grandes urbes, de los centros urbanos. Entonces ahí la gestión nuestra de los residuos, porque retomando el círculo, nosotros tenemos los recuperadores urbanos, pero pasa muchísimas veces, y nosotros hablando con ellos, que ahí el bache está en nosotros, en nuestra casa, que no separamos bien, ¿no? Y después tampoco nos gusta ver en los contenedores que está todo revuelto, porque esta gente muchas veces somos nosotros mismos, que como no separamos bien las cosas, después se arma el lío afuera en la calle. Entonces, empezar por casa, separar bien los residuos, que no es para nada difícil, 2 tachos, ni siquiera tiene que ser verde, o sea, 2 contenedores de lo que quieras, tener bien claro qué van cada uno y separarlo correctamente. El que quiera ir por un poquito más allá, empezar a compostar, que es una pavada, y es hermoso, es mágico ver cómo la cáscara de banana 3 meses después o 2 meses después es tierra, desaparece. Y esa tierra la uso para mis plantitas nativas y se va armando el círculo. Que te iba a decir ahí también que labura mucho en el tema de las huertas, ¿no? Sí.
También. Que bueno, que sea aprovechar un poco también ese compostaje y empezar a sembrar, plantar para tener ahí. Exacto, no hace falta tener una super quinta llena de hortalizas y bueno, no, por ahí yo pues, en mi balcón tengo chiquitito, tengo un cantero en una ventana que justo le da un rayito de sol y bueno, me pongo una lechuga y listo, por algo se empieza. Hay una diferencia que quiero que a ver si me puedes ayudar a marcarla. ¿Cuál es la diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad? Que parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Se usan como sinónimos, la realidad no son lo mismo. La sustentabilidad tiene que ver con los procesos regenerativos, ¿no? Que algo sea sustentable significa que le dé, por ejemplo, yo saco un árbol, yo tengo un lugar donde hago forestación, ¿no? Y planto árboles. Y lo saco para hacer muebles, ni idea. Bueno, que algo sea sustentable es darle el tiempo a que eso se regenere. Sostenibilidad es bastante más abarcativo, porque incluye no solamente la parte ambiental, sino también la parte económica y la parte social. Es como es ver a la sociedad y al ambiente como un todo, a nosotros metidos ahí adentro también, nosotros como seres humanos y nosotros con nuestros sistemas económicos, políticos, etc. Entonces la sostenibilidad es buscar ese equilibrio, no solo de lo ambiental, que por supuesto es importante, pero que también esté en armonía con lo social y con lo económico. Entonces va como un poquito más allá. A Eco House lo definís como un club. ¿Qué se necesita para ser voluntario o para pertenecer o ser socio de ese club, digamos, ¿no? Ganas. Nada más que ganas. Ganas de hacer algo, que por suerte hay muchas ganas, y colaborar con lo que cada uno trae. Imagínate que yo, siendo psicopedagoga desde mi formación, uno hubiera pensado, como vos decías, ¿cómo llegaste hasta acá? Y bueno, todos tenemos algo que aportar. Así que cada uno desde lo que sabe, desde sus experiencias, puede poner su granito de arena y entre todos hacer que la cosa vaya más fuerte. Bueno, pusiste también tu granito de arena en el Consejo Asesor de Cambio Climático. Suena así. Suena enorme. Enorme. ¿Qué es? El Consejo Asesor de Cambio Climático nace de la Ley de Presupuestos Mínimos de Cambio Climático, es una ley nacional obviamente, y entre muchos puntos de los que plantea, un plan de acción a nivel nacional y la creación de un gabinete con ministerios y demás, otro es el Consejo Asesor. El Consejo Asesor, su función, como su nombre indica, es asesorar al gabinete, ¿no? Cuando se están diseñando planes de acción, estrategias, etcétera, el Consejo asesora. El Consejo está conformado por distintos actores de sociedad civil. Hay universidades, está la ciencia, pueblos originarios, juventud, organizaciones de sociedad civil, gremios, sindicatos, y seguro me estoy olvidando de alguno, pero la idea es que todas las voces de la sociedad puedan poner sus opiniones, contribuir con aportes, frenar el carro cuando a veces no está yendo tan para el camino. La industria también está, que no lo dije y es muy importante, la Cámara Industrial, porque por supuesto todos estos actores que convivimos en este hermoso planeta, tenemos que de alguna manera dialogar, encontrar estos espacios y ponernos de acuerdo para ir todos para el mismo lado, ¿no? Buscando este equilibrio que hablábamos recién. Hiciste una maestría, si no me equivoco, en Derecho y Cambio Climático. Te lo hago más difícil, digo, eso que suena también muy ampuloso, digo, ¿cómo desde este lugar de un ciudadano de una ciudad común, digamos, colabora para que no suceda un cambio climático? Porque pareciera que son acciones de los grandes gobiernos, ¿no? Y las grandes corporaciones, ¿no? Sí, parece muy lejano, pero la realidad es que nos toca de cerca y lo vemos todo el tiempo. Pero qué importante es hablar de estos temas, sobre todo en estos contextos. Lo primero que hay que hacer es, invito, es informarse, es entender que si no lo empezamos a incluir en la ecuación de nuestro día a día, de nuestros trabajos, de nuestros proyectos, y nos va a quedar una pata floja porque inundaciones, sequías, tormentas, todo eso tiene que ver con el cambio climático. A veces en el imaginario colectivo el cambio climático es un apocalipsis, ¿no? Como en las películas que un día viene y estalla como si fuese un meteorito. Y no, el cambio climático es bastante más sutil y es una tortura lenta.
que me río, pero no es nada gracioso. Porque es esto, es inundaciones que por ahí ya ocurrían y se relacionan con el niño, la niña y todas esas cosas meteorológicas. El ejemplo de la pandemia es un gran ejemplo, que todos imaginamos que las pandemias eran, y no era haciendo masa madre, digo, encerrado en una casa, digo. Exacto, ¿no? Como nos gusta un poco el drama y el show y los fuegos artificiales. Bueno, el cambio climático no es ese. El cambio climático va deteriorando la calidad de vida de las personas, porque también se habla mucho del cambio climático y la vida del planeta. El planeta subsiste con nosotros o sin nosotros, poco le importamos al planeta, la humanidad. El planeta existió con los dinosaurios y ya, y demás. Y sí es real que a lo largo de la vida del planeta ocurrieron distintos cambios climáticos drásticos que cambiaron las condiciones de vida. La diferencia con hoy en día es la velocidad con la que estamos haciendo esto, ¿no? Porque antes, un proceso de cambio climático que duraba miles o millones de años, le daba tiempo a la vida adaptarse a eso. Hoy, el tema empezó a surgir en 1950. Todavía no pasaron ni 100 años y ya estamos hablando de temperaturas elevadísimas, de cambios en la lluvia, de inundaciones, de sequías, que a su vez ponen en juego nuestro sistema de vida, nuestro sistema alimentario, nuestras cosechas, nuestros sistemas productivos, la economía, todo eso, la salud, la pandemia. Entonces, es importante que tratemos, y lo digo también desde las organizaciones de sociedad civil, que tratemos de concientizar desde ese lugar, ¿no? Humanizar un poco al cambio climático, traerlo un poquito más cerca y entender que esto nos está tocando ahora muy, muy de cerca, nos impacta en algunas comunidades más que en otras, ¿no? Hay algunas personas, yo primera en la lista, que tengo el privilegio de tener un techo, de tener calefacción, de tener comida, pero hay otras personas que esto lo viven en carne propia y ya están sufriendo las consecuencias extremas, que tuvieron que abandonar sus casas, que se tuvieron que ir de su país, refugiados climáticos, ya existen, esto no es futurología, ya existen, ya pasa. Costas que perder, bueno, y demás, infinidad. Sí, no quiero sonar justamente dramática y apocalíptica, sino al revés. Y retomo tu pregunta, ¿qué podemos hacer al respecto? Uno, prestar un poquito de atención cuando veo un videíto en las redes y tal, míralo, porque capaz está bueno saber, esto hay que empezar a incorporarlo. Y segundo, empezar a ver qué medidas puedo tomar en mi casa, ¿no? El cambio climático está muy ligado a la energía. La energía es el sector que más gases de efecto invernadero y demás se emiten a la atmósfera y eso genera calentamiento global y toda una secuencia de cosas que no importan. Pero bueno, ¿quién usa la energía? Yo, en mi casa. ¿Y qué puedo hacer? Y bueno, usarla mejor, reducirla de vuelta, reducir, R número 1, reducir el consumo. Los residuos también son una parte un sector que emite ese efecto invernadero. Bueno, los reduzco también, pongo mi granito de arena. El sector alimenticio, la deforestación, necesitamos más árboles que absorban dióxido de carbono. Bueno, me pongo a plantar arbolitos en mi casa si quiero, si me inclino para ese lado, ¿no? De vuelta. Cada uno desde lo que puede, desde sus posibilidades y desde lo que también lo convoca y le da ganas. Esto no tiene que ser todos vamos a plantar esto ahora. No, yo no me doy con las plantas, soy ingeniero, me doy con la mecánica. Bueno, me pongo a promover las energías renovables, no sé, estoy inventando. Pero cada uno puede empujar la agenda en ese sentido. Por arte de magia tengo una pizarra que te alcanzo y te doy esta pizarra para que puedas escribir. Un poco la idea es que puedas poner un deseo, hablando de cosas positivas, que tengas con el medio ambiente y que lo muestres a cámara. Bien. Bien, concreto. Lo vi como lo escribías, pero mostrarlo. ¿A dónde? A la cámara, mostrarlo en la cámara. Acción. ¿Por qué acción? Porque me parece que uno no hay tiempo para seguir discutiendo si existe o no existe, si pasa o no pasa. Ya está, ya estamos en esta y necesitamos que las cosas empiecen a suceder, las leyes, las cosas. Bueno, pero acá, si no cambiamos la realidad, vamos a seguir yéndonos para el lado que no está bueno ir. Y hay personas que se están cayendo del barco mientras nosotros estamos hablando. Así que es hora de hacer lo que se pueda, chiquito, grande, gigante, o lo que aunque sea en la nada misma en mi mundo, algo. Es hora de que todos hagamos algo. Bueno, y otra vez la magia con Seminare tiene este regalo para vos que es un terrario, dame la pizarra. Ahí está. Muchas gracias, hermoso.
Sí, es hermoso. La verdad que es hermoso. Chiquitito, entra en cualquier balcón y cualquier ventana. Te estoy envidiando. Así que Mary Aguilar de Ecohouse, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por el espacio y a seguir promoviendo estos temas. Perfecto. Gracias por acompañarnos en Círculo Verde, donde conversamos con aquellos que están haciendo la diferencia en el mundo de la sustentabilidad. Juntos aprenderemos a tomar decisiones informadas y a adoptar hábitos que marcarán la diferencia. Presentado por Buenos Aires Ciudad.